siguiente video va a ser para aprender a disparar dentro de la herramienta Blender. Entonces, como primer paso abrimos Blender, posteriormente vamos a cambiar el motor con el que vamos a estar trabajando y seleccionamos Blender Game de este lado en la parte superior. Una vez seleccionado Blender Game, vamos a ajustar nuestra zona de trabajo. Primeramente voy a hacer la columna derecha un poco más grande y en la parte de acá abajo recuerden que tengo seleccionado mi 3D View, ¿sale? Más abajo por default viene seleccionado la línea de tiempo, que es esta que dice Timeline. Aquí voy a seleccionar Logic Editor, ¿sale? Logic Editor, recuerden que es el que me sirve para configurar los sensores y actuadores que voy a agregar a mi videojuego. Entonces, para comenzar, vamos a seleccionar nuestro cubo. Entonces, primeramente vamos a desplazarlo hacia la parte de arriba sobre el eje de las Z. Por lo tanto, presionamos G y posteriormente Z y con el mouse desplazamos hacia arriba. Una vez desplazado hacia arriba, verificamos que nuestro puntero 3D está en el centro, presionando Shift C. Entonces ahí verificamos que nuestro puntero está al centro y vamos a agregar un plano. Presionando Shift A, seleccionamos Mesh y Plane. Entonces el nuevo plano agregado lo vamos a escalar a una proporción 2:1 de nuestra cuadrícula. Entonces situamos nuestro mouse cerca del plano y presionamos S y alejamos el mouse de tal forma que el plano crezca. Una vez terminado esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a posicionar nuestro cubo, que va a fungir como nuestro personaje principal, al inicio de nuestro escenario sobre el eje Y. Entonces seleccionamos G para arrastrarlo y posteriormente el eje por el que nos queremos mover, que es Y. Y así lo posicionamos al inicio de la escena. Muy bien, ahora vamos a configurar la física de nuestro objeto, que en este caso es el cubo. Entonces, para hacer esto, vamos a abrir un poquito más la columna de la derecha. Entonces vamos a seleccionar física. Y aquí dentro de física vamos a seleccionar carácter. Entonces, nuestro objeto va a ser un carácter, es decir, que lo va a afectar la gravedad y bueno, como ya lo hemos visto, va a tener la propiedad de que va a poder brincar. Ahora bien, validamos que lo que hayamos hecho sea correcto, entonces presionando P y el objeto cae a la superficie que hemos creado. Para salirnos presionamos la tecla ESC y regresamos al modo de edición o al modo objeto. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle un sensor a nuestro cubo, a nuestro personaje, que permita rotar hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, para hacer esto, vamos a la parte de Logic Editor, que está acá abajo. Recuerden que con el scroll hacia abajo vamos a hacer más pequeños estos menús, o con el scroll hacia arriba vamos a hacerlos más grandes. Para quitar esta barra de aquí, presionamos N y así ya tenemos más espacio para trabajar. Ahora bien, primero vamos a agregar un sensor. Este sensor va a ser de tipo mouse, ya que vamos a mover o rotar en este caso nuestro cubo utilizando el mouse. Y en este caso el evento que vamos a estar capturando es el movimiento. Una vez hecho nuestro sensor, vamos a proceder con el actuador. Y aquí vamos a seleccionar el actuador mouse. Como por default viene el modo de visibilidad, aquí vamos a seleccionar nosotros Look. Nos va a aparecer el siguiente menú. Recuerden que nosotros solamente vamos a movernos de manera horizontal, es decir, en el eje X. Recuerden que su mouse solamente tiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, para esto solamente vamos a utilizar el eje X y va a ser para rotar nuestro objeto de izquierda a derecha. Para hacer esto vamos a desactivar el eje Y, que es el movernos de esta forma, y automáticamente ya tendremos posicionado que al movernos en el eje X vamos a rotar nuestro objeto. No sin antes
Para probar el juego necesitamos unir nuestro sensor con el actuador. Y ahora sí, podemos probar el resultado presionando P y moviendo el mouse de izquierda a derecha. Entonces ahí vemos que nuestro objeto está rotando. Nos salimos con la tecla ESC. Y bueno, hasta ahí ya llevamos nuestro personaje. Ahora, vamos a crear un objeto nuevo, el cual no hemos utilizado y nos va a servir para crear los objetos o los elementos que nosotros vamos a disparar dentro de nuestro juego. Entonces, como siguiente paso vamos otra vez a regresar al centro, nuestro puntero 3D, presionando Shift C. Ahora bien, una vez en el centro de nuestro puntero vamos a agregar un objeto nuevo con Shift A, y este objeto va a ser de tipo empty o vacío. Entonces damos clic y vamos a agregar unos ejes planos. Entonces, como ven, lo único que hemos agregado hasta este momento son unos ejes. Es un objeto vacío, ¿vale? Este objeto vacío nos va a servir para crear los elementos que vamos a estar disparando. Entonces, pasamos a una vista lateral derecha, presionando 3 en el menú, en el teclado numérico, y que sea ortográfica, presionando 5. Entonces, vamos a ajustar el objeto que hemos creado. Debe de estar enfrente, no adentro, enfrente y en medio de nuestro cubo. Entonces, para hacer esto, primeramente presionamos G y lo ajustamos en el eje de la Z. Entonces, lo hacemos un poco arriba. Si se dan cuenta, el objeto que acabamos de crear son unos ejes. Sin embargo, no hay nada en el centro, es decir, son ejes vacíos. Por esa razón es que el objeto se llama vacío. Ahora bien, vamos a ajustarlo en el eje de la Y, presionando G y después Y. Luego vamos a ajustarlo un poquito hacia abajo, G, Z, y listo. Ahí está nuestro objeto en el centro. Ahora vamos a verificar lo que realmente esté enfrente de nosotros con una vista por arriba, presionando 7. Entonces aquí tenemos que efectivamente nuestro cubo y enfrente está el objeto vacío que acabamos de crear. Ahora bien, una vez creado el objeto vacío, vamos a proceder con la creación de los anillos que vamos a estar disparando a lo largo del juego. Sin embargo, nos hace falta todavía un paso, que es juntar estos dos elementos para que al momento de que nosotros giremos, ambos lo estén haciendo. O si nosotros nos movemos, ambos lo estén haciendo. Para hacer esto, voy a seleccionar primeramente, dándole clic derecho, mi eje que acabo de crear, mi eje vacío, y posteriormente voy a presionar Shift. Sin separar Shift, voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar el cubo. Entonces, si se dan cuenta, va a pasar a una vista de color naranja, nuestro eje, y una vista de color amarillo, nuestro cubo. Ahora vamos a juntar los objetos, pero en este caso no vamos a formar un solo objeto, sino ambos van a seguir siendo objetos independientes. Sin embargo, si yo me muevo en alguno de ellos, ambos se van a mover. Para hacer esto vamos a presionar Control P, que básicamente es para configurar que un objeto va a ser el padre de otro. Entonces, por lo tanto, si el objeto padre se mueve, el objeto hijo lo tiene que hacer. Aquí seleccionamos Object, después de presionar Control P, y ahora ambos objetos se van a mover de manera conjunta. ¿Cómo lo podemos probar? Seleccionamos un objeto y presionamos G. Entonces, si se dan cuenta, ambos objetos ya se están moviendo. Presionamos clic derecho para no aceptar los cambios y regresa a la posición, a la primera posición. Ahora bien, vamos a crear nuestro objeto que va a ser disparado, que en este caso será un anillo. Para hacer esto, otra vez, verificamos que nuestro cursor 3D esté en el centro, presionando Shift C. Y vamos a crear un nuevo objeto, presionando Shift A, de tipo Mesh y de tipo Torus. ¿Sale? Entonces, este es el objeto que acabamos de crear.
En realidad es como una dona. Ahora, como va a ser lo que nosotros vamos a disparar, no necesitamos que el objeto esté bien definido. Es decir, que tenga contornos algo extensos o con una mayor definición, lo cual provocaría que nuestro juego se volviera lento. Entonces vamos a simplificar nuestro objeto, es decir, reducir el número de bordes, reducir el número de vértices, de aristas, para que sea más fácil su construcción y al momento de ejecutar nuestro juego sea más ágil. Para hacer esto, del lado izquierdo tenemos otra columna. En la parte de abajo de la columna tenemos esta leyenda que dice Atorus. Esa aparece al momento de que nosotros agregamos el elemento. ¿Sale? Entonces aquí en Atorus vamos a bajar un poco y vamos a reducir los segmentos con los que está construido. Vamos a poner 16. Posteriormente vamos a reducir los segmentos menores con los que está construido y aquí vamos a usar 6. Entonces, si se dan cuenta, ha cambiado nuestro toroide que hemos creado. En este caso, se volvió más cuadrado. Entonces, ya está simplificado. Ahora, para que estos bordes no se noten, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de arriba donde dice Transform, vamos a bajar un poco y vamos a seleccionar esta parte que dice Shading y vamos a seleccionar Smooth. Al seleccionar Smooth, los vértices se van a juntar, se van a redondear de tal forma que no los vamos a ver. Entonces presionamos Smooth y listo. Los vértices, si se dan cuenta, han desaparecido. Entonces ahora ya se ve más como una dona, como se veía al principio, pero sin tanta complejidad. Ahora bien, vamos a ajustar esta dona a su posición que va a tener dentro de nuestro videojuego. Entonces, para hacer esto, vamos a entrar a una vista lateral derecha, presionando 3. Y lo primero que hacer es rotar nuestro objeto de tal forma que no quede acostado, sino de manera vertical. Para hacer esto, presionamos R y posteriormente tecleamos menos 90. Y presionamos clic izquierdo para aceptar el cambio. Ahora bien, ya nuestro elemento está en una posición correcta y ya lo podemos utilizar. Pero aquí tenemos que verificar dos cosas antes. Que nuestro cubo en sus ejes locales, en este caso seleccionamos el cubo y posteriormente local, tanto nuestro objeto vacío como el anillo que acabamos de crear apunten hacia la misma dirección. Entonces ya tenemos como tal seleccionado el eje local de nuestro objeto. Verificamos ahora el objeto vacío. Si se dan cuenta, el eje Z está de este lado y el eje Y está para acá. Aquí también el eje Y está para acá y el eje Z hacia arriba. Entonces vamos bien. Ahora vamos a ver el otro objeto. Aquí ya vieron, ya cambia. El eje Y está volteado con respecto al eje Z. ¿Sale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos el objeto que acabamos de crear, en este caso el anillo, y de este lado, en la parte de abajo, vamos a seleccionar el menú de Object. Dentro de Object vamos a seleccionar Apply y en este caso vamos a seleccionar Rotation and Scale. Entonces lo que va a hacer es ajustar el eje al primer objeto que teníamos. Entonces seleccionamos esta opción y ahora bien, ya tenemos apuntando los ejes a la misma dirección que nuestro objeto principal. Bueno, ahora bien, vamos a ajustar nuestro anillo justo de donde va a generarse, que es donde está nuestro objeto vacío. Entonces primeramente lo ajustamos en el eje Z, presionando G y después Z. Y luego vamos a ajustarlo en el eje Y, presionando G y luego Y. Lo vamos a poner más o menos enfrente de nuestro objeto vacío. Ahora, vamos a dimensionarlo de tal forma, o escalarlo de tal forma que quede ajustado. Presionamos S
y hacemos más pequeño el objeto. Ahora otra vez G y Y un poco enfrente del objeto vacío y ahí lo dejamos, ¿sale? Ahora bien, vamos a trabajar o empezar a trabajar con las capas. Dentro de Blender hay capas. Ya vimos que hay escenas, ya vimos que hay estados, pero también hay capas, es decir, otras dimensiones que van a vivir dentro de su juego. Entonces, ahora bien, aquí estamos en la primera capa. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en la primera capa? Por este menú de acá abajo. Si se dan cuenta, este puntito nos indica que la capa 1 tiene un contenido. Si le damos aquí, automáticamente desaparece todo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que no hay nada. Entonces vamos a pasar esta dona de la capa de la capa 1 a la capa 2. ¿Cómo la hacemos? Primero vamos a seleccionar el objeto y posteriormente presionamos M. Nos va a aparecer este menú de movimiento de capa. Entonces aquí estamos en la primera capa, lo vamos a mover a la capa 2. En ese momento va a desaparecer nuestro objeto. Y si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo ya aparece un objeto en la capa 2. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no está vacía, la seleccionamos y ahí está nuestro objeto. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar entre capas? Entre capas podemos pasar con el teclado que está arriba, el teclado numérico que está arriba de las letras, ¿vale? No el teclado numérico que tenemos del lado derecho, sino el que está arriba. Entonces, si presionamos 1, volvemos a la capa número 1. Si presionamos 2, volvemos a la capa 2. Ahora, dentro de la capa 2, aquí tenemos seleccionada capa 2. También se pueden cambiar en este. Seleccionamos capa 1 y capa 2. Vamos a hacer lo siguiente. Primeramente vamos a cambiarle el nombre a nuestro objeto. Entonces vamos a seleccionar el menú de objeto de la columna derecha. Y aquí donde dice Torus, vamos a colocar anillo. Esto es para que lo podamos identificar de una manera más fácil. Ahora vamos a cambiar el color. Seleccionando un material. New. Y donde dice Diffuse vamos a seleccionar un color de disparo. En este caso será el rojo para mí. Y bueno, ahora ya tenemos nuestro objeto terminado. Cambiamos el color, cambiamos el nombre. Ahora vamos a ver cómo va a interactuar con nuestra capa número 1. ¿Vale? Para hacer esto, para hacer la interacción, vamos a seleccionar nuestro objeto vacío. ¿Cómo sabemos que es el objeto vacío? Porque aquí les va a aparecer empty en el Logic Editor. Entonces ahí vamos a agregar un sensor de mouse. Este sensor de mouse va a estar seleccionado el evento del mouse clic izquierdo, ¿vale? Así como lo crea, así lo vamos a dejar. Y ahora vamos a agregar un nuevo actuador. Este actuador no lo hemos utilizado, va a ser Edit Object. Este actuador nos va a permitir crear objetos a partir de nuestro objeto vacío. Entonces seleccionamos Edit Object. Entonces dentro de Edit Object tenemos varios modos igualmente, que es agregar un objeto, reemplazar un objeto, terminar un objeto. Esos son los que vamos a utilizar ahorita, pero por default vamos a seleccionar Add Object. Una vez seleccionado, aquí donde dice objeto, vamos a seleccionar el objeto que va a crear. En este caso va a ser un anillo. Entonces seleccionamos anillo. Y ahora bien, ya una vez seleccionado el anillo, vamos a juntar nuestro sensor con nuestro actuador. ¿Esto qué va a hacer? Quiere decir que al momento de que nosotros presionamos clic izquierdo, en este caso, vamos a crear un objeto que se va a llamar anillo. ¿Cuál es el objeto anillo? Es el que tenemos en nuestra capa 2, que se vendría siendo este de aquí. Vamos a probarlo. Entonces, por favor, presionen 1
que es una vista por enfrente. Ahora vamos a mover un poquito nuestro cubo, presionando el scroll del mouse, y vamos a ver qué es lo que pasa. Presionamos P para probar nuestro juego y ahora damos clic. ¿Vale? Entonces en este momento me estoy moviendo izquierda a derecha, estoy creando instancias de mi objeto anillo, ¿vale? Dando clic. Sin embargo, estas permanecen estáticas, no hay ningún movimiento, lo cual vamos a resolver a continuación. Entonces, para salir presionamos ESC. Si quieren que se note un mayor color sobre los anillos que están haciendo, pueden eliminar la iluminación. Entonces, para eliminar la iluminación presionan o seleccionan el sol, o en este caso la luz que tenemos aquí de este lado. Recuerden que tenemos como default el cubo, la cámara y el foco. Entonces seleccionamos el foco con el clic derecho y después presionamos X, le damos delete. Ahora volvemos a correr el juego y ahora sí ya vemos en un mejor color nuestros anillos. Presionamos S para salir. Ahora le vamos a agregar movimiento a nuestros anillos. Para hacer esto vamos a la capa número 2, seleccionamos nuestro anillo y vamos a agregarle un sensor always. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos que este anillo se mueva en una dirección. ¿Cuál va a ser esta dirección? Pues las que vamos a agregar con el actuador. Aquí vamos a seleccionar motion, porque queremos que se mueva el objeto, y se va a mover en el eje de la Y. ¿Cómo sé que es en el eje de la Y? Porque aquí me lo indica este gizmo que está apuntando en una dirección positiva, el eje de la Y. Entonces aquí le voy a colocar 0.2. Voy a unir mi sensor con mi actuador. Regreso a la capa número 1 y ahora voy a probar mi juego. P y listo. Ahí estoy de izquierda a derecha y en este caso ya se están generando mis anillos que estoy disparando. Pero ¿qué pasa aquí? Esos anillos van a seguir por una eternidad, ya que en ningún momento estamos indicando que se destruyan, lo cual es bastante malo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nuestro juego se va a volver lento. Entonces nos salimos de la escena de juego, de la prueba de juego, presionando ESC y vamos a arreglar ese detalle. Volvemos a nuestra capa número 2, presionando 2 en el teclado de arriba, superior, de números, o con el mouse aquí. Nos verificamos que realmente estamos seleccionando el anillo y vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar otro sensor y este sensor va a ser de tipo delay. Entonces, este sensor nos va a ayudar a desaparecer los anillos que creemos constantemente. Para hacer esto vamos a seleccionar primero un delay, va a ser de 90 segundos, 90 ticks. Recuerden que 60 ticks es un segundo, así que son un segundo y medio. Ya hecho el delay, vamos a agregar un actuador. ¿De qué tipo va a ser el actuador? Va a ser Edit Object. Este actuador Edit Object ahora no lo vamos a utilizar para agregar un objeto, sino aquí vamos a seleccionarlo para terminarlo en Object. Ahora vamos a juntar nuestro sensor con nuestro actuador. Volvemos a la capa número 1, presionando, haciendo clic aquí o presionando 1 y volvemos a ejecutar nuestro juego. Presionamos P y esperamos, ya ven, ahora sí, ya está desapareciendo mis disparos. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy terminando los objetos. De esta manera yo ya le estoy dando un ciclo de vida a mi disparo y que no siga por los siglos de los siglos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta hacer dentro de nuestro videojuego? Lo siguiente, nosotros tenemos que estar presionando
constantemente clic. ¿Para qué? Para que esté disparando. Entonces, si esto lo queremos hacer de forma automática, como si tuviéramos una ametralladora, entonces tenemos que hacer lo siguiente. De hecho, si ustedes quieren configurar su juego de esta manera, no hay ningún problema, nada más que también lo pueden configurar de la otra, que es un, digamos, fuego automático. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Nos salimos primeramente del juego de prueba y vamos a realizar lo siguiente, que es dentro de nuestra capa número 1, vamos a rotarlo un poco, presionando 3, una vista lateral derecha, y vamos a seleccionar como tal nuestro objeto vacío. Una vez seleccionado, vamos a nuestro sensor y de este lado nos va a ayudar a activar el autodisparo, o que en este caso el clic permanezca presionado. Entonces vamos a activarlo y aquí nos dice el tiempo en que nosotros vamos a estar generando, en este caso, elementos. Lo vamos a poner en 5. Ahora vamos a volver a probar nuevamente nuestro juego. Podemos mover o rotar un poco la imagen para que veamos los disparos. Entonces ahora presionamos, ajustamos P y vamos a ver. Si yo dejo presionado el clic, básicamente el fuego se queda de forma automática y ya no tengo que estar presionando varios clics, ¿vale? Eso sería todo por este video. Entonces, para salirnos presionamos ESC y bueno, hasta este momento ya tendrían una forma de que su objeto o su personaje dentro de un videojuego pueda disparar. En este caso, para detectar una colisión entre un disparo y un enemigo, lo único que tienen que hacer es exactamente eso: irse a la parte de su capa 2 y en este caso agregar un sensor de colisión. Entonces ahí ustedes pueden aplicar que si ese disparo toca a un objeto, a un enemigo, este enemigo pues puede desaparecer, y para eso pueden utilizar otro actuador de DidObject y de esta manera pues bueno, eliminar enemigos dentro de su terreno o su campo de juego. Y pues bueno, con eso terminamos este tutorial. Cualquier duda o pregunta pueden mandar un correo electrónico a la dirección que se les proporcionó o bueno, a través de la plataforma. Bueno, hasta la próxima.